No mires las batallas, mira el suelo que pisan. En la Roma del año 50 a.C., el suelo del foro está empapado de una mezcla de vino de libación y sangre de esclavos. Es una ciudad que se devora a sí misma, donde los senadores compran votos con oro robado. Ahora cruza el portal del tiempo hasta el Gran Cañón, en el año 2247. El suelo es roca roja calcinada y ceniza nuclear. El silencio es absoluto, roto solo por el grito de las tribus que no saben que están a punto de desaparecer. El contraste es brutal. El mármol blanco de Roma representa una civilización que ha olvidado su virtud. El polvo del Mojave representa una humanidad que ha olvidado su nombre. Gayo Julio César no empezó como un dictador. Era un hombre en la cuerda floja, un aristócrata de una de las familias más antiguas de Roma, viviendo en barrios miserables porque su apellido ya no tenía dinero. César era un apostador de alto riesgo. Debía tanto dinero que sus acreedores no le permitían salir de Roma. Su única salida fue conseguir el mando en la Galia. No fue una misión de paz. Fue una extracción de recursos a escala continental. César no conquistaba por el Senado. Conquistaba para que sus soldados lo amaran más que a la ley. Les dobló el sueldo de su propio bolsillo. Dormía en el suelo, comía el mismo pan duro y conocía el nombre de cada centurión. Convirtió a un ejército nacional en una milicia privada. Cuando cruzó el Rubicón, sus hombres ya no servían a Roma, servían a él. Edward Sallow era lo opuesto, un intelectual, un hombre de libros, un seguidor del Apocalipsis, dedicado a curar y educar. Pero los libros son peligrosos en manos de alguien que ha perdido la fe en la humanidad. Mientras estudiaba a la tribu de los pies negros, Sallow vio cómo eran masacrados por otras tribus. En lugar de enseñarles medicina, les enseñó armas y tácticas de guerra romanas. Leyó la historia de Roma y no vio una cultura. Vio una tecnología de control. Comprendió que las tribus del Mojave estaban dispersas por sus identidades individuales. Y decidió que para salvarlos, primero tenía que destruir quiénes eran. Traicionó todo lo que decía defender. Usó el conocimiento no para liberar, sino para esclavizar. Se rebautizó como César no por vanidad, sino porque entendió una verdad incómoda. La gente prefiere un dios cruel antes que un hombre débil. Ambos Césares compartían la misma arma, la narrativa. El César romano escribió sus comentarios en tercera persona para que parecieran informes objetivos, cuando eran propaganda pura. El César del Mojave hizo lo mismo de forma oral. Eliminó la alfabetización para que su palabra fuera la única verdad. Ambos entendieron que no se controla un imperio con espadas primero. Se lo controla dominando la memoria. El legionario romano no era un guerrero. Era un ingeniero que mataba. Pasaba más tiempo con una pala que con una espada. César ganó la guerra de las Galias construyendo campamentos fortificados cada noche. Cuando el enemigo atacaba, se encontraba con murallas y fosos levantados en horas. En el Mojave, Sallow no tiene acero de calidad ni canteras de mármol. Su ingeniería es biológica. Sus hombres son atletas entrenados para correr bajo el sol radiactivo y atacar sin miedo. Para Sallow, un hombre con un cuchillo que no teme morir es más peligroso que 10 hombres con rifles que dudan. Ambos piensan en 3 dimensiones. En Alesia, César quedó atrapado entre un ejército dentro de la ciudad y otro que venía desde afuera. Construyó 2 murallas. Luchaba hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Una jaula perfecta. En la presa Hoover, Sallow sabe que no puede ganar un tiroteo. Usa oleadas de reclutas para agotar la munición enemiga, mientras sus veteranos se infiltran por túneles y flancos. La guerra se gana en el estómago y en la mente antes que en el campo. César inventó la movilidad extrema. Sus legiones cruzaban montañas nevadas cargando decenas de kilos. Construía puentes sobre ríos imposibles solo para demostrar que el terreno no podía detenerlo.
La presión psicológica era constante. El César siempre llegaba antes de lo esperado. Salou no tiene camiones ni suministros. Su logística es el saqueo. La legión no lleva comida. La legión es el hambre. Antes de cada ataque, sus agentes ya han saboteado el agua, la munición y la moral del enemigo. Anulan la ventaja tecnológica haciendo que no quede nada que disparar. El gladius romano buscaba matar rápido. Precisión quirúrgica. Apuñalar sin cansar el brazo. El machete de Salou busca mutilar. No matar, sino dejar cuerpos rotos que drenan la moral y la logística del enemigo. La tecnología revela la filosofía. Uno optimiza la muerte, el otro maximiza el terror. En ambos sistemas, la mujer deja de ser una persona. Se convierte en un recurso. En Roma, las mujeres capturadas eran recompensas de guerra. El cuerpo del enemigo pertenecía al vencedor. En el Mojave, Salou lleva esto a un extremo burocrático. Las mujeres existen solo para producir soldados, sin nombres, sin educación, sin elección. El legionario tiene un solo padre, el César. Ambos imperios descansan sobre líderes frágiles. Julio César sufría convulsiones. Cuando ocurrían, sus guardias lo rodeaban, no para protegerlo del enemigo, sino de la mirada de sus propios hombres. Si el dios sangraba en el suelo, el mito moría. Salou desprecia la tecnología moderna, pero depende de ella para sobrevivir. Un tumor cerebral lo consume mientras predica autosuficiencia. El poder absoluto se sostiene sobre una mentira biológica. Ambos sistemas practican el asesinato de la identidad. Roma borraba nombres, rostros, recuerdos. Salou borra culturas enteras. Un hombre sin pasado solo puede luchar por el futuro que otro le ordena. La sangre es el sedante. Roma tenía gladiadores. El Mojave tiene crucifixiones. El vicio no es el alcohol ni las drogas. Es la dominación. La realidad no es Hollywood. Las legiones romanas eran focos de enfermedad. La mayoría de las muertes no venían de espadas, sino de infecciones y agua podrida. La legión del Mojave desprecia la medicina. El resultado es un ejército joven, enfermo y moribundo que compensa el dolor con crueldad. César no era un genio perfecto. Muchas veces ganó por desesperación pura. En Munda, tuvo que bajar del caballo y pelear porque sus hombres huían. No fue estrategia, fue una apuesta suicida. Salou hace lo mismo. Justifica la matanza con palabras complejas, pero su imperio es un culto a la muerte disfrazado de filosofía. Ninguno de los dos sistemas es sostenible. Roma necesitaba robar para existir. Cuando la expansión se detuvo, empezó a devorarse a sí misma. La legión de Salou no produce nada, solo asimila. Si conquista la presa Hoover, colapsa. No tiene ingenieros, solo guerreros. Es la paz de un cementerio. Todo imperio tiene un momento donde la invencibilidad se rompe. Salou confió en Joshua Graham. Perdió la batalla y, para mantener su imagen de Dios, lo quemó vivo. César creó un sistema tan arrogante que Roma creyó que no podía perder. En Teutoburgo, 3 legiones fueron aniquiladas. El terror falla cuando el enemigo no teme morir. El miedo mantiene tronos, pero envenena todo. César fue asesinado por quienes decía haber perdonado. No por odio, sino por pánico. Salou vive rodeado de hombres que no le son leales a él, sino a la violencia. Cuando muestre debilidad, será devorado. Al final, ambos Césares dejan lo mismo: ceniza, silencio, ruinas, porque en un sistema basado en el miedo no existe el honor, solo el amo y el esclavo. Si el miedo es lo único que mantiene unido a un país, quizás no merezca ser salvado.